Sí, Marco. Perdón. No, estábamos hablando de un poco también las culturas, de cómo se dan en un mundo anglosajón, por ejemplo, los usos y costumbres son muy relevantes. Y los usos y costumbres se van dando día a día, Ujú. a diferencia de las reglas y las normas que están estipuladas y te permiten cierto positivismo. Pero es una cuestión ahí que tiene que ver con la velocidad en que se dan las cosas. Justamente la justicia nuestra es, y por eso tiene los defectos que tiene, es lo que se denominó alguna vez despectivamente una justicia express. La velocidad impera por sobre la calidad. En cambio, cuando vos tenés que ir viendo caso por caso en concreto cada elemento, después sabemos las barbaridades que los jueces terminan firmando, porque en realidad ni siquiera ellos, no está bien decirlo, pero a veces no son ellos los que redactan la misma Es- sentencia, sino que Totalmente. es un auxiliar de la justicia, ellos firman y luego se enteran de lo que firmaron. Exacto. Así que por eso se dan las situaciones que se dan. La velocidad le gana, impera a la calidad. No, y dijiste algo muy importante que va a tener consecuencias en lo que viene después, ¿no? En el pensamiento mal llamado de la modernidad. Esto que vos decías, una cosa es cómo se piensa en Inglaterra y otra cómo se piensa en lo que se llama el continente, ¿no? Y vamos a ver las consecuencias grandes. O sea, acá se está pensando desde un lugar muy diferente. Los franciscanos hicieron un movimiento importantísimo que ahora terminamos de ver en esa pantalla y volvemos acá. Y eso va a tener grandes consecuencias, grandísimas consecuencias. ¿Por qué? Porque justamente la Inquisición no surge en Inglaterra. Toda la persecución está, entre comillas, en el continente, que quiere meterse en Inglaterra, por eso lo traen a Ockham, a Aviñón, a Francia. Y entonces, por eso se va a ir después Descartes a pensar a Holanda, y lo van a excomulgar, entre otros, también a Ockham, y lo van a excomulgar a Spinoza. O sea, en un lugar se puede pensar que es en la isla, pero en el continente no. En el continente solo se puede pensar un poco, hasta por ahí nomás, porque es en Holanda que lo excomulgan a Spinoza, en Holanda. Después la persecución ideológica, política, que es contra lo que está yendo Ockham, por eso digo que le decía a Julio, que si no era caer en una falacia y que hay que tener cuidado con eso, ese es el problema. Ese es el problema. Sí, Sí, hay que reconocer instancias, a ver, como Kant sugería sí. una universalidad del hombre, ese tipo de propuestas en realidad me parece bastante positiva en el sentido eh, que hoy entendemos con una idea, un criterio universal de humanidad y de derechos humanos ¿no? y cartas que reconocen derechos a lo largo del globo. Y la verdad es que la Yo vos situación, por ejemplo, de los... yo entiendo que, por ejemplo, la situación de los refugiados, donde entran miles y miles de personas a las costas europeas diariamente, si no tuviera esa practicidad de tener una carta o un escrito, para el que se entienda los derechos por escrito, ¿no? Y de carácter general, sería una locura tratar de atender caso por caso, de forma concreta. Entonces, habría que ver las distintas situaciones, digamos que sí. es muy complejo. En un sentido, Marco, coincido con lo que vos decís, pero en otro sentido, yo como persona, a mí me avergüenza que se tenga que escribir una carta de la Declaración de los Derechos del Ser Humano y de los derechos del niño o del perro o de lo que sea, porque me parece que ese derecho tiene que estar dado solo por el hecho de ser persona. Y por otro lado, me parece que sí, que en eso coincido con lo que decís, o sea, si eso no estuviera, se vulnerarían más esos derechos.
pero también encuentro que eso no sirve para mucho. Tampoco sirve demasiado. Pero sí, hay toda esta cuestión que no es que surge con Occam, pero sí Occam colabora en instalar esa forma de pensar. Porque esto ya está, de los pensadores que vimos, está un poco en un Agustín de Hipona, en los pensadores musulmanes, en prácticamente todos los pensadores musulmanes está este principio, y en Escoto Eriugen es muy fuerte esto que vos estabas señalando. Por eso, él habla de ese empirismo radical en este sentido, se aparta de la escolástica, que la escolástica buscaba la uniformidad del pensamiento, todos con anteojeras pensando del mismo modo. Luterel lo lleva a Aviñón, lo acusan de herejía, está el Papa en Aviñón, Juan XXII, que está en contra, que tiene que ver con esto que decías vos, Marco, recién. Hay un ruidito de fondo, algo que chilla, que tiene que ver con la no aceptación de lo que es un principio franciscano, que es el principio de pobreza. Y en Aviñón lo atacan de hereje por defender la pobreza. La pobreza implica renuncia a la propiedad privada. Si nosotros esto lo pensamos en relación con las comunidades autóctonas en América, con las comunidades diferentes de África, de Asia, piensen la consecuencia que tiene esto. Piensen en el imperio yanqui y en los distintos imperios, el europeo, el yanqui, etcétera, y el propio imperio inglés. Entonces, ¿cómo lo pueden aceptar? Lo tratan de hereje. Cuando Occam se cuestiona, por eso lo que decía Julio antes y que yo un poco se lo refuté, la protesta que hace Occam contra el hecho de que el Papa tenga todos los poderes, porque para Occam, ¿quién es el Papa? Es un ser humano que se designa como divino. ¿Qué tiene de divino el Papa? El Papa no es Dios, el Papa no es Cristo. Y como Occam no acepta el concepto de representar, entonces ahí es donde critica la omnipotencia papal. El Papa, protestar contra el Papa y la omnipotencia, la renuncia a la propiedad y la pobreza, justamente no es ir contra Cristo ni contra Dios, porque justamente el franciscanismo habla de la pobreza de Cristo. Entonces, por eso digo, ojo cómo se lee. Bueno, parte a Bolonia, después se va a Baviera, etcétera, etcétera. Busca la superación de la Iglesia y del Estado. Por eso también es una de... No me gusta usar el término adelantado, pero Kant repite muchas cosas de Occam. Hobbes repite muchas cosas de Occam. Berkeley repite muchas cosas de Occam. Hume repite muchas cosas de Occam. Y estamos hablando de pensadores de la modernidad, que no se lo llevaron puesto a Occam, sino que le prestaron atención, como de algún modo una síntesis diferente de un pensamiento medieval. ¿Y por qué, por ejemplo, en Argentina no se trabaja demasiado a Occam? Hay muy pocas tesis sobre Occam, me parece que en Argentina prácticamente no hay ni una. No es gratuito. Habla del respeto de los derechos del individuo. Él que fue nombrado inquisidor y que defendía a la gente que tenía que torturar y matar. Él defendía esos derechos humanos de los que hablaba Marco.
defendía la libertad de conciencia. Sí, por eso acá claro. no hay fundamento, por eso acá no hay dogma, porque va justamente contra cualquier tipo de imposición dogmática. Y por eso yo critico que digan que es el último medieval o que es el primer moderno. O sea, es un hombre que con las cosas que tenía en su entorno pudo pensar esto. Entonces, ubicarlo en el medioevo, en la modernidad, me parece una estupidez grande como una casa. Porque entonces nos estamos perdiendo de un pensador. Si lo empezamos a ubicar en el medioevo o en la modernidad. ¿Por qué no pensamos en estas cosas que él pensó y que nos está diciendo? Y el porqué de esa ficción del universal. Por lo que leímos el viernes. Si participamos, si hay un universal que existe y que es sustancial, estamos listos. Matar a un hombre es matar a todos los hombres y es matar a Cristo. Entonces, pensemos en lo que está diciendo, pero no nos está diciendo cómo tenemos que pensar, porque justamente lo que nos dice es que nosotros pensamos a partir de una noticia intuitiva, de una intelección de algo, y a esas intelecciones que recibimos les damos un ordenamiento. Entonces, él haría un fundamento si nos dijera que cuando yo veo la nieve con esta pisada es por esto, cuando veo el árbol roto a esta altura es por esto, cuando veo... Pero él no nos dice eso, porque cada uno toma esas improntas. Porque estamos nosotros frente a un acontecimiento y si lo tenemos que explicar, lo vamos a explicar de modo diferente, porque hemos tomado esa impronta diferente y hemos hecho un orden diferente. El problema es que hay centros de poder, estas imposiciones dogmáticas, que quieren que frente a una cuestión todos veamos lo mismo. Y él justamente lo que no quiere es que se dogmatice la observación, que se dogmatice esa mirada, que se dogmatice la qualitas menti, la ordenación mental. Entonces, ojo con esa falacia, ¿sí? Ojo con eso. Sí. Una cosa más con respecto a esto, ¿no? Quiero ampliar y ahora no puedo. Tengo que dejar de compartir. Sí, Julio, disculpa. Sí, ahí está. Sí. Un segundo nada más. Estamos de acuerdo en que en un montón de los aspectos, y básicamente en el momento contemporáneo que estaba viviendo, que era un momento muy difícil, y por eso dije al principio que era una gran dificultad de tratar de contemporizarlo desde hoy, ¿no? Porque claramente es una realidad totalmente diferente. Se viven un montón de cosas, pero que eran diferentes a las de ese momento, y más una persona que había tenido que estar en plena Inquisición. Entonces, en ese sentido, él está luchando. ¿Y nosotros no, Julio? ¿Nosotros no son formas inquisitoriales contemporáneas? Nosotros estamos viviendo formas inquisitoriales contemporáneas. Sí, lo que digo es que, supongamos, yo no estoy en la situación de Guillermo de Ockham, que tenía que torturar y condenar personas en ese sentido. Entonces, él estaba viviendo una realidad diferente a la mía, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Más allá de que todos seguramente prejuzgamos o hacemos una condena social o no, sí. En ese sentido, sí, si lo llevamos para ese lado es correcto. Veía en estos días el nuevo término de cultura de la cancelación, se le ha determinado en estos días, me parece muy atinado, cuando esto se llama en algunos aspectos la tiranía de las minorías, o no sé cómo llamarle, ¿no? En cierto sentido, cuando la condena social va por sobre cualquier persona, ¿no? En este sentido, lo veo
desde ese lado y veo la complejidad. Entonces no quise hacer una falacia con el autor. Lo único que por ahí me genera un ruido, pero seguramente que es algo que tengo que rever en mi pensamiento, seguramente, y en cómo lo estoy analizando, es el hecho de que si digamos, hoy en día la diversidad, ¿sí? es un paradigma, la diversidad es una enseñanza, la diversidad genera una estipulación de cómo debo tratar a los demás y cómo debo considerar esto en el mundo. Entonces, en cierto sentido, lo que quise decir no era algo acerca de que me parecía mal lo que estaba diciendo, me parece completamente correcto. Lo que digo es que tal vez contenía una enseñanza el hecho de decir debemos de ser diversos, ¿no? Eso era lo que quise decir, que tal vez no se entendió. Desde ese lado, por ahí quería hacer un poco más claro en ese punto, porque si no parece como que por ahí le tiré piedra a Ockham, y no, al contrario, me parece genial lo que dijo, ¿no? No, es que le tenés que tirar piedra a Ockham. No te tenés que quedar, o sea, si vos tenés una intuición, esa intuición tenés que llevarla a las máximas consecuencias. Y buscarlo, a ver si aparece o no aparece. Entonces, lo que yo te digo es, eso está perfecto, pero tené cuidado de no caer en esa famosa falacia que inclusive a veces en las clases, ¡miralo! Se me sube el jefe. Que inclusive a veces hasta en las clases de lógica se usa eso como si eso fuera lo correcto, y no es correcto, a eso me refería. Que hay una enseñanza, obvio, afortunadamente, y la enseñanza es, ojo, no te guíes ni siquiera por lo que yo te estoy diciendo. Buscá por vos. Date cuenta del ordenamiento que vos haces. No te guíes por el ordenamiento de otros. Por eso hablé del diagnóstico. Por eso hablé de la modelización. Porque vos vas al médico y son pocos, y lo que decía Marco, atinadísimo. Vos vas al médico y son pocos los médicos que te escuchan lo que vos tenés. Vos le dijiste, me duele acá, y ya te dice, eso es el hígado, eso es esto, eso es lo otro, y ya está. O sea, te normalizó. No te trató como persona singular. Lo que decía Marco en relación con las leyes, que ya te digo, escribí sobre eso, metiéndome, porque yo considero que sí, tiene que haber cierta normativa, pero esa normativa no puede ser algo que se impone, hizo esto, esto, la punición es esta. No, ojo con eso, a eso voy. Y es lo que ahí leímos en Ockham. Sí, ¿quién quería decir algo? No, yo quería decir que rompiendo con los universales, permitiendo que cada uno piense lo que quiera, perdón, Marisa, no rompe con los universales, explica, da su punto de vista que el universal no es algo que exista fuera del entendimiento humano. No, ya sé. Porque el universal está, lo necesitamos para comunicarnos. Claro, si no, tendríamos que inventar una palabra para cada cosa. Entonces no rompe con los universales. Sí explica que eso después cada uno verá. Por eso quería que Mariano leyera lo que había escrito aquella vez. Fíjate si lo tenés, Marian, el parcial que les tomé de los universales. Entonces, ojo con eso, Marisa. Sí, seguí, Marisa, disculpa, pero... No, que yo llega un punto que si cada cual puede expresarse, puede captar la realidad a su manera, ¿cómo sostener la monarquía absolutista? Que era por derecho divino y que la palabra del rey es peor que el papado, la monarquía absolutista, o igual, va. ¿Cómo la sostenés? Por eso era un peligro.
Por eso te digo que por eso estábamos diciendo, el pensamiento de Ockham era un pensamiento peligroso, herético, Claro, porque va claro. contra el pseudo orden establecido, donde Claro. los seres humanos eran muy maltratados, y el que no pensaba como ese centro de poder pretendía que se pensara, quedaba fuera, se lo eliminaba, se lo mataba, Claro, se lo torturaba, con unas torturas impresionantes. Hay muchos museos en Europa de centros de tortura que yo nunca entré porque no. me impresiona demasiado. Yo ya sé lo que hacían, entonces no quiero verlo. No, a mí no me interesa. Pero es impresionante y es algo para ser estudiado. ¿Y en qué época se da? Esto se da siglo XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. No en la Edad Media, sino en pleno Renacimiento y modernidad. Entonces, es terrible. Por eso digo, hay que prestar mucha atención a lo que está diciendo Ockham. Vuelvo a decir lo de siempre, no nos tenemos por qué casar con nadie, pero sí lo tenemos que entender. Lo que decía Marco antes, ¿no? O sea, llevarlo a ese ámbito. Él está dentro de eso, lo está viendo, o sea, y uno lo ve desde otros lugares cuando observa. No sé si lo encontraste, Marian. Sí, ahora, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Bien, si quieren lo leo. Igual Sí, quería hacer un comentario. así después leemos algo de Eco. Estos son los parciales que yo tomo. Dale. Igual antes quería ¿Tenés hacer la un consigna? comentario sobre la discusión, porque que de hecho viene como aclaración incluso que tiene que ver con la lectura del trabajo, por esto que se estaba hablando sobre, bueno, genera un nuevo dogma, dice cómo pensar, no dice cómo pensar, cómo lo aplicamos hoy, y que tiene que ver con lo que escribí y con mi forma de concebir la filosofía, que es esa tensión entre que cada pensador es un pensador de carne y hueso, que vivió en un momento, que leyó ciertas cosas, que discutió con esas cosas, y a su vez que nosotros somos otras personas, pero para las cuales nos sirven todo su pensamiento. Pero lo que digo es, primero los dogmas no los establece un texto, sino una sociedad. Es cierto. En última instancia puede ser tomado. Pero además también creo que hay que tener cuidado cuando ponemos a Ockham a discutir con cosas con las cuales él no discutió, porque no existían en ese momento, o por poner un ejemplo más absurdo, si ponemos a Ockham a discutir con Hegel, que es un ejercicio que puede ser divertido, tenemos que tener en cuenta que Ockham no tenemos la más mínima idea de lo que dice sobre Hegel, porque obviamente no tuvo la oportunidad de leerlo. Sabemos lo que él discutió, contra quiénes discutió, y nosotros nos podemos hacer cargo de decir, bueno, yo voy a agarrar este argumento de Ockham y yo discuto con Hegel con ese argumento. Pero cuidado con esto de poner como porque es otra forma de divinizar a un pensador, ¿no? Ponerlo en el aire y hacerlo discutir con un montón de cosas que él no vio, que no vio porque no existía en ese momento, porque no estaban en el mismo punto espacial, lo que fuese. Porque justamente lo que hago yo acá es, efectivamente, tomar algunas cosas de Ockham para una discusión actual, pero el parcial lo escribí yo no digo que Ockham esté diciendo esto que digo yo acá. Es lo que yo dije leyendo Ockham, ¿no? La consigna que había dado Susana era, sí, ¿no? Escribir un texto sobre la frase nosotros somos, comenzando en esos términos, ¿verdad? Y yo había puesto. Nosotros somos puntos suspensivos, desde toda la lectura de todos los pensadores sobre la cuestión de los universales. La consigna del parcial era, nosotros somos puntos suspensivos. Claro. Y yo había puesto,
Para buscar diferentes aspectos del problema, consideremos distintos finales para la frase ofrecida. Un posible uso de la misma por parte de un político sería: nosotros somos argentinos. Cabe aclarar que en una interpretación aristotélica, ser argentino sería un mero accidente, no una característica sustancial. Sin embargo, en el contexto de un discurso nacionalista, la argentinidad o la pertenencia a cualquier Estado-nación toma características de universal, que es anterior y subsiste a los particulares. Se entiende que por ser argentino un individuo posee necesariamente una serie de características que le son esenciales y unificarían en una unidad ontológica a Julio Argentino Roca, Maradona, Favaloro y cualquier niño que vaya a nacer dentro de esta frontera. Eso constituye un universal de la ideología contemporánea. Problemático sería para el nacionalismo, que manda jóvenes a morir en guerras en defensa de su nacionalidad, si nos atreviéramos a decir que la argentinidad es un mero flatus vocis. También así si refiriéramos que es aquello que se predica de un hecho geográfico, cultural, etcétera, que crea una evocación difusa en nuestro intelecto. Cualquier tratamiento del nosotros somos argentinos que no considere a la argentinidad un universal ante rem o in re es un serio problema para el nacionalismo. En el caso religioso podríamos pensar: nosotros somos siervos del Señor. Claramente en este caso la frase utiliza el nosotros para referir a un universal más abarcativo que es el ser humano, del cual una de sus características constitutivas sería ser siervo del Señor. Esta idea de humano puede subsistir independientemente del individuo particular y podemos imaginarla incorpórea en un intelecto agente o en la propia mente de Dios. Muchas afirmaciones que comienzan con nosotros somos dan cuenta de un ser estático, independiente de la historia, de los cambios y de las subjetividades. Un ser contenido en la propia palabra que lo nombra. Somos argentinos, somos hombres, somos justos, somos superiores, somos normales. En una época donde filosóficamente se haría muy difícil, bueno, de hecho nadie justifica demasiado la existencia de un universal ante rem, nuestras categorías ideológicas todavía funcionan como si lo fueran. Por eso, pero ahí viene justamente eso que estaba aclarando antes, ¿no? Esto no lo dice Occam, es lo que uno decide tomar de Occam para discutir con todo lo que tenga alrededor. Pues la filosofía es eso también, es discusión. Entre muchas otras cosas que es la filosofía, es discusión. Incluso, qué sé yo, esto lo escribí yo hace 2 años, hoy en día lo leo y me discuto a mí mismo. Obviamente, lo leí textual en calidad de que es el texto que se escribió en la cursada y da bastante cuenta de eso, pero está bueno, creo, para no hacer como una petición a los pensadores de cosas a los que no pueden responder, porque no pueden responder. Porque no está Occam acá para que le digamos. No, pero aunque estuviera Occam acá, no, va más allá de eso, que si está o si no está. Porque cuando vos justamente hablás de qué significa, por ejemplo, ser argentino, y esa argentinidad, esa necesidad de que sea un ante-rem, porque si no, ¿cómo mando jóvenes a una guerra, a morir por un país? Claro. ¿Por qué país? Un universal más falso, más ficcional que país. Bueno, sí, hay muchos. Y sí. Pero ahí está el punto. Por eso, para mí es muy importante. Sí, claro, hay muchas otras cosas ahí para desarmar, para modificar, para complementar. Pero lo que estás diciendo da cuenta de todos estos pensadores, porque pones esa argentinidad en juego en distintos lugares. Está muy bueno el texto, ¿eh? Está Felicitaciones. muy bueno. Muy lindo. De hecho, me quedé pensando si podríamos de alguna manera unificar todo lo que se habló y habíamos de alguna manera algún punto de contacto en todo lo que se está sosteniendo, y me parece que hoy, no sé qué les parece, pero se
se prioriza, o puede ser una buena palabra, por así decirlo, lo plural, y una mala palabra, lo singular. Y ahí me parece que está un poco lo que, si no entiendo mal, Julio, querías decir, y a su vez Susana también lo sostenía, porque ¿no será que a través de la posibilidad de cuestionarnos lo singular, de hecho en la justicia, lo que decía Susana, la necesidad de lo singular, y en lo de Julio estaría más del lado de cuestionar lo plural, o sea, si a través del discurso plural hoy se están llevando adelante cuestiones, como decía Marisa, que en la antigüedad significaba sostener una monarquía. Hoy el sistema presidencialista podría ser ese también, ¿no? A través del pluralismo, ¿no? Discursivo inclusive, impulsamos, en realidad sostenemos algo que antiguamente se hacía de otra manera, pero era justamente la navaja, me parece que está en los comienzos de, si se quiere, una especie de atomismo, ¿no? O sea, Sí. pensar el átomo y de ahí el sistema, y no el inversa. Siempre estar pensando, abarcar cada vez más y más y más y más y más, y en realidad lo que nos unifica tal vez sea en lo singular, no en lo plural, no como mala palabra, lo singular. Sí, por ahí, perdón, ¿no? Y me introduzco, ya que me pone en la charla Marco. Sí, en cierto sentido yo entiendo, ¿no? El filosofar es una cosa difícil si es que existiera tal cosa, ¿no? Pero en cierto sentido es difícil porque, digamos, por ejemplo, yo quise poner un matiz y se me ha dicho varias veces que tenga cuidado. Y es correcto, pero en cierto sentido, ¿por qué tendría que tener cuidado de tener un pensamiento? Entonces hay cosas que son normativas, ¿no? Y está correcto que lo sean, no estoy en contra, al contrario, tengo que tener cuidado para tener un pensamiento correcto. Pero en cierto sentido, entonces entiendo que no tengo tanta libertad de un pensamiento propio porque tengo que regirme bajo algunas cosas que pueden descarriarme a un pensamiento diferente o no. No, no. Claro, y ahí es donde uno irá haciendo a través de su vida el pensamiento, y lo bueno es eso, ¿no? El hecho de decir, bueno, tomar todo en consideración, tanto el que me dice el que dice para un lado y tratar de formar desde ahí un pensamiento, ¿no? No, quiero hacer la aclaración. Lo que vos estás diciendo, Julio, y ya le doy la palabra después a Marian y te dejo terminar a vos. Sí. A lo que yo me refería era otra cuestión. Yo podría Sí. acá dar una clase y decir, Ockham dice esto, esto y esto. Abelardo dice esto, esto y esto. ¿Sí? Sin embargo, cuando estamos trabajando con cualquiera de los autores, trato de abrirlo lo más posible. Cuando yo te digo, ojo con lo que estás pensando, me refiero en relación con Ockham, no en relación con vos. Porque vos acá lo que tenés que hacer es, en una cursada, entender el pensamiento de Ockham. Yo Sí, no claro. puedo cercenar tu pensamiento, pero sí te tengo que decir, ojo con decir esto de Ockham, porque la lectura que yo vengo haciendo y constatada por algunos y rechazada por otros, no me permite aceptar eso porque eso sería una falacia en Ockham, no en tu cabeza. Claro, sí, sí, entiendo. Es el Eso hecho quiero de... que quede bien claro. Yo no estoy cercenando tu libertad de pensamiento, pero como docente que soy, tengo que decirte, ojo con que metas esto en Ockham, porque fíjate bien, volvé a leerlo como te dije, en ese sentido, no en tu pensamiento personal. Es correcto, Ahí, no. porque es correcto porque en ese sentido es correcto, por eso digo, lo valoro, porque en cierto sentido puedo caer en el error de malinterpretar al autor, ¿no? Entonces, si malinterpreto al autor, puedo tener una comprensión errada de lo que quiso decir. Entonces, es correcto el hecho. Entonces, digo, tengo que basarme en una estructura mínimamente de ver, hacer una exégesis y no una eisegesis. Extraer lo que él dice y no meterle lo que yo quiero que él diga, ¿no? En ese sentido. Eso sí. Lo En otro ese, no. Porque claro. por eso yo en un momento te dije,
y lo vuelvo a decir porque no quiero que esto pase por alto, en un momento yo te dije, toma esto que estás diciendo y búscalo en Ockham. Claro. Yo te lo dije, no te dije, no, no tenés que pensar así. En ningún momento yo le voy a decir a un estudiante en lo posible, salvo que sea un error realmente garrafal, no. Yo siempre trato de decir, bueno, vos lo pensás así, buscalo en Ockham. Porque Claro, sí, puede ser que la errada sea yo, no vos. A mí eso, ¿sabes cuántas? Muchas no, pero algunas. Cuando un estudiante, cuando una persona, no un estudiante, cualquiera de nosotros lo está pensando y lo piensa desde un lugar diferente, tiene que ir a buscarlo. Tiene que ir a buscarlo. Porque no hay un discurso que sea el verdadero. El mío tampoco. Que tenga más años de lectura, que yo me haya leído toda la obra de Ockham. Bueno, en eso puede hacer una diferencia. Ahora, que yo lo haya leído mejor que como lo estás leyendo vos, ahí no. Porque a lo mejor vos viste algo que yo no vi, por eso te estaba diciendo, ojo con eso porque podés caer en una falacia, búscalo, sí. pero vení con el argumento. Sí, claro. No. Y en ese sentido, sí, claramente, con lo que decía Marian y también Marcos, el hecho de que en cierto sentido, y también decía Marisa, el cambio del poder, ¿no? Entonces, al hacer un movimiento de estructura, hay un cambio de poder y el poder no es que deja de existir, sino que hay un cambio de mano. Y entonces, en ese sentido, sí hoy en día podría llegar a estar considerando lo que decía recién Marco, el hecho de que hay veces que la disidencia se establece como, no, hay veces que uno escucha, ¿no? No, porque nosotros somos disidentes, y la disidencia crece tanto que se vuelve lo establecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí la diversificación, pero bueno, nada. Por eso, Ockham es un tipo que te lleva continuamente a tener un pensamiento crítico. Continuamente. No a pararte en el lugar ni de los disidentes ni de los coincidentes. A eso apuntaba. Entonces, por eso decía, no hay fundamento. Habría fundamento si él te dijera cómo hacerlo. Pero él lo está poniendo, y digo lo que dije en su momento en relación con Agustín, con signos de interrogación. Si vos lees el discurso contra el Papa Juan XXII, donde él critica, bueno, ¿y por qué el Papa tiene que tener estos poderes? ¿Por qué él tiene que mandar sobre las personas? ¿Por qué me obliga a mí a ser inquisidor? ¿Por qué yo no puedo decir que no? Él no está diciendo no hay que serlo, está preguntándose por él, desde él. Y ahí es donde no hay un fundamento, sino que justamente lo que estaba fundamentado lo pone en crisis. Es eso que decía Susana, de que lo justo para uno no es lo justo para otro. Se está por cortar ya. Sí, Queda se está medio por minuto. cortar. Claro, es un poco, todo termina en esto, de que lo justo para uno no es lo justo, o sea, es diferente a lo que es lo justo para otro. Lo que pasa es que justamente lo que es justo, no puede no ser justo. Marco, no tenés... La navaja de Zoom nos corta en cualquier momento. Sí, por eso no me gusta, ya saben, no me gusta esto del Zoom, porque cuando estamos metidos en algo se corta. Sí, Denise, o sea, el problema es eso, ¿qué es lo justo? ¿Quién Pero el determina? átomo, por ejemplo, el átomo que decía Marco hoy, que es después se resultó siendo que no era lo más chico, estaba también compuesto por otros elementos. Lo